¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Justo estamos con nuestro querido amigo Lobo Blanco, Huayna Pacha. Estamos haciendo, bueno, una nueva entrevista con él, esta vez desde el Zoom, ¿no? Desde el Zoom. Y cuéntanos, Lobo, ¿desde dónde estás ahorita tú? Bueno, ahora estoy en el sitio en que resido normalmente cuando estoy aquí en México, que es México. una ciudad que se llama Tepic. Tepic es, para que tengas una idea, es como Huacho, algo así, ¿no? Queda cerca de Guadalajara, como unas 3 horas. Es un sitio bonito, o sea, es clima más o menos como el de Chiclayo, Perú, para que te des una idea, pero en verano, ¿no? O sea, es bastante tórrido, bien verde y hace harto calor, pues, y llueve más que allá porque acá tiras una papaya y al día siguiente está creciendo. Ese es más o menos de la nota, ¿eh? Ah, wow. Y cuéntame luego un poco el motivo de esta reunión espiritual de emergencia. Un poco era por lo último que tú vienes haciendo, desarrollando y has Uy. detectado algunos peligros, ¿no? Los peligros me los hacen a mí porque me bloquean, hermano. Ya estoy cansado de limpiarme, pero bueno, hermanos, yo los quiero, yo los amo. Y bueno, escuchen pues algo que les puede ayudar a ustedes. A mí me ayuda bastante, hay gente que también le da bastante como lo direcciona por dónde debe ir, ¿no? Y es sobre las plantas Ah, de todo tipo, sobre todo maestras, ¿no? las plantas maestras. ¿Cómo va esto, Lobo? ¿Qué es lo que tú nos puedes Y decir mira, con respecto a este tema, ¿no? te cuento, Rafa, yo en un principio, yo comencé tomando plantas maestras. Hace mucho tiempo tomé San Pedro, ¿no? Tomé, bueno, fumar marihuana, lo que es normal en un muchacho. Y después cuando entro en este sendero, más o menos ya el espiritual ancestral, hace como 15 años, cuando compartí mucho ese tiempo con ustedes ahí en Arequipa, de ahí te quiero mucho y tengo tanto recuerdo y aprecio. Había muchas personas que todavía fumaban sus cositas y sus cigarritos, sus otras cositas, y a mí no me era indistinto, porque inclusive en los libros del maestro Castañeda, el maestro peruano Carlos Castañeda, él cuenta cómo preparaba a sus discípulos y con el peyote y los honguitos, ¿no? Entonces, al comienzo me fue indiferente, pero conforme fueron pasando los años y comenzamos a hacer un trabajo de introspección con los nahuales, que es el que hacemos nosotros, porque nosotros empezamos con iniciaciones nahuales. Muchas personas en Arequipa, algunos se iniciaron como nahual, tú eres uno de ellos, y varias personas de ahí, amigos, siguieron su camino como nahual, indistintamente siguieron su camino espiritual con una iniciación. Y había otras personas que ya permanecían, que era donde yo vivía, en Argentina, y se dio mucho, viví 8 años, y ahí se crearon muchos grupos nahuales porque yo los visitaba continuamente en varias ciudades. Pero el punto es que allí la cosa es más fuerte, que en Perú era más fuerte. Había un despertar más fuerte hacia la ayahuasca y esas plantas de poder. Y ahí poco a poco comencé a relacionarme con esa planta, no la consumí, porque fíjate que en Arequipa había un psicólogo y un señor que tú lo debes conocer, era un señor, un psiquiatra inglés, que iba hace unos 10 años, era un psiquiatra así de muy buena onda, y él me ofreció y nos ofreció, porque él participaba también en estas reuniones místicas, y nos ofreció y me ofreció personalmente el viaje de ayahuasca. Pero cuando me dijo, ¿tienes presión alta? Yo dije, sí, entonces contigo no. No, no, contigo no me responsabilizo. Y me di cuenta que era una persona de mucha conciencia. No era así nomás que la tome, sino se preocupaba de todo el que la tomaba. Bueno, y pasaron los años. Yo acepté la ayahuasca sin llegar a tomarla por los mismos motivos que te dije. Pero después, poco a poco, con los nahuales con los que fuimos ya creando un grupo compacto de trabajo continuo, y ahora que hemos pasado una fase en donde son los nahuales que han entrado ya a buscar su luz interna, en el sentido de que trabajamos ya en pequeñas células, y esas células hacen mucho trabajo astral. O sea, nos juntamos de vez en cuando con un grupo de 6 o 8 personas
y así se van formando las células y comenzamos a hacer viajes, ¿no? Entonces, a raíz de esos viajes, que comenzó todo esto más o menos en la época de la pandemia, nos dimos cuenta de que el viaje con plantas pues tenía su kit, y ahí comenzamos nosotros a entrar en viajes exploratorios dentro del cuerpo humano, porque mira, para salir del domo, porque estamos hablando del domo, tú irás del plan de las plantas maestras al domo. Lo que pasa es que cuando tú comienzas a hacer tus viajes astrales y comienzas a... tienes un poquito de ojo, comienzas ya a percibir el mundo tal como es, te das cuenta de que el viaje para afuera es el viaje para adentro. O sea, si tú te puedes meter dentro de ti y comenzar a viajar a través de tu organismo, puedes fácilmente salir a donde sea, porque todo lo que es micro es macro, o sea, tu microcosmos se proyecta en lo que es el macrocosmos. Lo nuestro era comenzar a ver cómo era por afuera, pero terminó siendo un viaje para el interior. Era un viaje al corazón, y ahí comenzamos a ver y encontrarnos muchas veces de eso, producto de sanaciones, con gente que venía con diversos males, dolencias y experiencias. Y a raíz de eso comenzamos a fijarnos que muchas experiencias venían justamente por el uso prolongado o no prolongado de plantas maestras. Y ahí comenzamos nosotros a hacer viajes y a prospeccionar esos estados y encontrarnos con sorpresas bien interesantes. Como por ejemplo que todos esos seres, todas esas plantas tienen conciencia propia. O sea, es como que tú te encuentras con otra persona y esa persona resulta que vive en tu casa. Es un inquilino tuyo. Entonces comienzas a conocerlo y a darte cuenta de cuáles son sus comportamientos de ese ser hacia ti y tú hacia ese ser. Entonces pasamos del viaje que me tomo una plantita para tener un trip, a que hoy entro en mi cuerpo, lo miro, le digo, ¿cómo estás? Veo dónde está instalada en mi cuerpo y veo qué me está haciendo. Y ahí es cuando comienzan ya, como podemos decir, los problemas, o el ver que realmente las plantas maestras nos las han pintado con un mito de algo grandioso, cuando en realidad son inquilinos nuestros cuando los tomamos, y a veces definen nuestros destinos y toman las riendas de nuestros destinos. Entonces, es de eso lo que yo quería conversar, que la gente que esté en ese viaje se dé cuenta que eso te puede haber ayudado. Como decían los huitotos en Colombia, es una medicina que te ayuda, pero te abre los ojos, ¿no? Yo me acuerdo que el psiquiatra que no me acuerdo de su nombre, decía, ¿no? En ese entonces estaba el presidente Humala, el presidente, y él era como que secretario o adjunto, conocido de la familia, y decía, esto le va a hacer bien a Humala, ¿para qué habrá fumante? Decía, ¿no? Porque ese está cerrado, como un cubo. Entonces él lo que proponía, pero creo que había alguien de esa familia que lo llamaba, de sus cercanos, era que esto te hacía entender el mundo a otra dimensión, te abría pues también. Y digamos, esa es la parte romántica, ¿no? La parte que no es tan romántica es que después de haberlo hecho 1 o 2 veces, que hay gente que no lo necesita, comienzas un viaje interior. Y en ese viaje interior te das cuenta que este ser te parasita, o sea, ya no te ayuda, sino te comienza a parasitar. Entonces esa era la llamada para que las personas tengan ciertos cuidados personalmente, cada uno a su manera, para ver cómo es, pues si es que ellos necesitan, es como, a ver cómo te puedo explicar, es como que en Estados Unidos la cosa es bien sencilla. Mira, te voy a explicar, es un paralelo, que esto lo vi muy claramente cuando estuve en Estados Unidos, que el pocho, o sea, el descendiente de mexicano, bueno, allá todos somos pochos, pues, porque nos ven iguales, trabajas, por decir, en un trabajo que entras a las 5 de la mañana, porque allá los climas a veces son muy fuertes, entras a las 5 de la mañana, por decir, entras a trabajar de 5 a 12 en cualquier fábrica, porque ya el calor en ciertas partes, ahí en Nevada, en California,
puede llegar hasta los 40, 50 grados, pues, y ese ya cocción profunda. A esa hora ya paras, te vas a descansar, pero estos como son ultra recontra o sea, super cambiadores y necesitan dinero, agarran un trabajo más, y esa es la realidad de muchas personas allá, un trabajo de 3 a 10, como mozo, garzón en hotel o en lo que sea. Entonces así van ellos estructurándose en la sociedad americana y trabajan pues todos los días, menos el domingo, así que tú te puedes imaginar esa persona, el grado de estrés que tiene dinero, tiene para comer, tiene todo, pero no tiene tiempo para él mismo. Entonces él a veces tiene esa necesidad espiritual y lo que muchas veces le pasa es que llega la planta maestra, la toma y ¡pua! Se le abrió la pepa, pues, o sea, la persona accede a la realidad, digamos, espiritual, y después se va a trabajar, pasan 2, 3 semanas y necesita eso, porque es como que le sacó el estrés y lo limpió, es un limpiador energético. La necesita nuevamente y después poco a poco se acostumbra a depender de esa planta. Entonces pasamos del grado de exploración al grado de dependencia, ¿no? Y ahí es cuando tienes eso, es como una religión, lo necesitas todo el tiempo. No puedes entrar después por ti solo porque necesitas la planta. Pero no es por la planta, sino es que la planta te activa ciertas cositas dentro de tu cuerpo que te permite ver la visión, tener la visión. Pero ahí va el punto, tú dirás, pero eso que tiene, eso me hace bien, sí. Pero si vieras, ¿no? Yo conocí, y eso lo cuento siempre, allí creo que fue en Valencia. Encontré una vez una parejita muy linda que siempre las recuerdo, una pareja de chicas, ¿no? Chicas, ya no señoras, que fueron a mis talleres. Y estas personas, porque yo miro, ¿no? O sea, tengo esa visión astral. Y muchas veces, a veces le digo, mira, ¿y tú para qué vienes acá? Pero se lo preguntan a todos, y no a una ahí cuando estoy ya comenzando las iniciaciones. Y me dice, he venido que me inicies. Y le digo, pero tú has hecho cosas antes, ¿no? ¿Qué has hecho antes? Sí, yo he trabajado mucho con el ayahuasca. Le digo, ¿cuánto tiempo has trabajado? Bueno, nosotros tomamos ya 9 años el ayahuasca a raíz de una vez al mes. Entonces, si tú cuentas, son 108 veces del ayahuasca. Y yo le dije, oye, pero tú debes tener supervisiones. Y me dijo, no tenemos visión, por eso es que venimos acá. Y eso me llamó la atención. Esto te estoy contando de hace 4 o 5 años. Porque me quedé pensando, yo decía, ¿cómo una persona tenía ese concepto en ese momento que ha accedido a la planta no puede tener visiones, ¿no? Y ahí me di cuenta después con los viajes exploradores nahuales que hemos hecho, que la planta se instala, al comienzo te permite tener ciertas visiones y después va tomando posesión de diferentes partes de tu cuerpo. Unas llegan a la vista, otras no. Y bueno, cuando cumplen el cometido de que comienzan a tener posesión de tu cuerpo, estas plantas comienzan a tomar tu energía. Ya no les interesa darte visión, porque tú ya eres adicto o dependiente de ellas. Y ahí se acabó tu camino espiritual. Por eso es que esas personas fueron para abrir su visión, porque mira, 9 años tomando ayahuasca y en vez de tener mejores visiones ya no veían nada. Quiere decir que ahí está pasando algo, pues que la planta te está quitando toda la energía. Y esa es una pena, ¿no? O sea, decirles esto a los muchachos, muchachas. Por eso es que también, date cuenta, Carlos Castañeda le suspendió, pues, su maestro Don Juan, ya la ingesta de peyote, de honguitos, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que no es la salvación. Cualquier planta, ni el psilocibis, ni el changá, ninguno es la solución. Todos te parasitan. Todos. Y depende de qué tan fuerte seas tú, qué tan fuerte psíquicamente estés tú. Porque a veces hay personas, cuando la persona es muy débil, imagínate, naces en un hogar disfuncional, donde tu padre y madre no están todo el tiempo afuera, o no hay ni uno de ellos. Entonces te creas como una persona disfuncional y ya vienes con el pojo, con el aura rota.
porque es así. ¿Cómo te lo puedo ejemplificar yo? Y esto es para todos, ¿ah? Miren, es lo que yo vi a través de mi experiencia de sanador, iniciador, es que, por ejemplo, cuando una mamá tiene su hijo o su hija y el papá abandona la casa, generalmente siempre es la mamá, es la que proyecta una parte de su poco, de su aura, y va formando el aura de la niña o niño. Y esto le dura hasta los 7 años, o sea, como que el aura de la persona es completamente dependiente y es alimentada por el aura de la madre. Ahora imagínate esas personas que son abandonadas, dejadas ahí en la puerta de una casa para que alguien se apiade de ellas. Esa persona no tiene nada de aura y va a depender completamente de todo lo que vive externamente. Entonces esa persona ya viene con un aura debilitada. Entonces imagínate que yo soy una de esas personas, que ya tengo una fractura enorme en mi pojo, en mi aura. Tomo cualquier planta, la que sea, y te va a afectar porque va a entrar en tu cuerpo energético y va a sellar con él. ¿Entiendes? Y ojalá fuera no solo eso, sino que si es que fuera la planta maestra, ¿no? Porque si ya son muertitos los que caminan, o te metes a ese tipo de creencias, de ritos y religiones que trabajan con sangre y con sacrificios, ¿no? Ya imagínate el muertazo que se te va a meter al cuerpo y quién te va a poseer o va a poseer tu vida. Con muchas probabilidades de que seas una persona desequilibrada, enferma y completamente triste, ¿no? O sea, Pero esto luego tiene que ver con el ser humano que somos ahora ya del 2024, moderno, ¿no? Porque hemos pasado por diversos procesos, ¿no? Desde que hemos sido indígenas hasta colonizados, luego independizados y ahora completamente para nada orientales, un poco más occidentales, pero también aceptamos un poco el mundo oriental. Pero, o sea, ¿a qué voy? Que las primeras culturas que tomaban, por ejemplo, el San Pedro, ¿no? O el Huachuma, ¿no? Como los Chavín, que podemos encontrar, que han desenterrado en los frisos, y cuando uno va a Chavín de Huántar, ve el cactus, ¿no? El San Pedro, y al lado están pues las cabezas clavas y los sacerdotes. Entonces esas culturas han practicado muchísimo San Pedro, ¿no? Y otras muchísimo la ayahuasca, ¿no? Y digamos de que supuestamente eran culturas que gracias al consumo de esas plantas pues evolucionaron, ¿no? Entonces, ¿por qué sería malo regresar, digamos, a esos consumos, ¿no? Si a ellos, o tú piensas que a lo mejor también en algún punto fueron esclavizados por estos seres, porque también por otro lado vemos las cabezas clavas que, bueno, eran no seres bastante peculiares, ¿no? Claro, o sea, te voy a contar mi perspectiva desde ese aspecto. Acuérdate que quienes tomaban las plantas maestras, ¿todo el mundo o solo los sacerdotes? Solo los sacerdotes. Ya, y las clases, digamos, el king o la queen de ahí, esos eran los que iban a tomar. Nadie más. Entonces, esos como que llevaban a las cabezas, o sea, que dirigían en la sociedad en ese entonces, eran dirigidos e influenciados por ellos, pero la gente común y corriente no tenía acceso a eso. Entonces, no podemos generalizar, o no podríamos decir a ciencia cierta que esa cultura era así. Bueno, okay. Que dirigían esa cultura eran así. No, porque acuérdate que en la época de los incas estaba la coca, ¿no? Claro. Estaba el San Pedro, estaba el mezcal, ¿no? O sea, el principio del huachuma, pues es el mezcal, ¿no? Entonces había toda una clase que trabajaba con eso, pero eran generalmente las clases sacerdotales. En el norte del Perú están todos los que trabajan con San Pedro, que son plantas lunares, ¿no? Por eso es que tú ves ahí al Tumi, tiene una luna en la cabeza. Eso que tú ves ahí, ese yelmo redondo, es la luna. Eran cultos lunares y cultos solares. Se derivaban del origen y la procedencia de esas plantas. Entonces, lo que te quiero decir es que esto que tú dices puede que sea cierto, pero tiene su enclave justamente en las clases dirigentes, no en todos. Y también tienes que ver que en base a eso comienzas a entrar en esas culturas y ver pues cuál es el origen de las plantas, y te das cuenta que hay plantas lunares, hay plantas solares,
Hay plantas de la tierra en el Perú. La coca, ¿te das cuenta? La coca es típica, plantas de la tierra en el norte, el tabaco, ¿entiendes? Pero hay plantas lunares que no vienen de acá, sino vienen de la luna. Y ahí viene pues toda una cosa, porque nosotros en las introspecciones y viajes que hacemos, seguimos haciendo porque tenemos un trabajo fuerte así con personas que ya están en esto, en las células, nos damos cuenta pues de que estamos viviendo en un planeta donde hay muchas semillas y esencias que han sido traídas de la luna, otras del sol y otras que son propias de acá, ¿no? Y en base a esas esencias comenzaron las experiencias de tipo trance, de tipo, digamos, viaje astral de muchas culturas, ¿no? Ahora, el hecho de que sean de hace mucho tiempo, está bien, está perfecto. Pero fíjate, ahora voy a lo mismo. Ya imagínate que yo no era de la plebe, sino era un sacerdote, una sacerdotisa. Ya allí, los chimús, han pasado ya bastantes años, ¿no? Unos como 700, 800 años de eso. Y tomas cuerpo. Y si tú no has resuelto tus problemas que tenías con la planta en ese entonces, ya vienes con la llave y con el compromiso con ese ser para que se active en algún momento y busque la respuesta dentro de ti, porque es como tener un parásito. Tú adquieres esos parásitos o los activas, quedan como contigo, son como seres los cuales tú atraes indefectiblemente en el momento que sea. Es como que tienes un contrato, ¿no? Apenas tú sientes, ellos te buscan, tú los buscas y que cada vez se complementa un parasitaje o una convivencia. Todos son seres inteligentes. El punto es que todo está bien si tú puedes dominar el proceso, si tú puedes dominarlos a ellos, pero si no puedes, que es lo que pasa generalmente con la gente hoy en día, porque toman, pero después no saben cómo controlar los efectos. Sí, eso justo... Ah, no, sí, dime, por favor. Dime, por favor, ese ejemplo, Lobo, y luego te hago una pregunta, una apreciación. Pero adelante, por favor. Ya, por ejemplo, acá había un sacerdote maya ahí en Los Ángeles, y el tipo se metió, pues, o sea, un sacerdote, un maestro maya, se metió a su viaje de ayahuasca, y en pleno viaje de ayahuasca, ¿cómo se lo hacen? Se lo hacen en un pequeño departamentito, ¿no? Porque allá los flats son pequeños, no había sitio donde irse ni se les ocurrió. Y el tipo se mete en un viaje, pues, y en la mitad del viaje llamaba, me quiero morir, llámenla a mi mamá. O sea, imagínate, un sacerdote. Y es porque hay muchas cosas que no las tienen claras, que no han solucionado. Tú para entrar a meterte con una planta tienes que tener bien claro tus asuntos, de a dónde quieres llegar y cómo salir de eso, ¿no? O sea, hay que saber por dónde está la salida. Y la mayor parte de gente no la tiene y cree que es como tomarse Coca-Cola o un vinito. Ya estás bien en el efecto, pero los efectos secundarios para unas personas y otras es diferente. Yo tengo gente que eran maestros de ayahuasca hace 12 años en Cusco. Ellos hacían ayahuasca trip, o sea, tú te ibas ahí ¿cómo pasa ahora? Creo que sigue pasando. Te vas ahí a la plaza por la catedral, ahí en la plaza de Cusco, y ahí están los trippers, ¿no? Los sacerdotes que te dicen, ¿quieres un viejito de ayahuasca? Yo te llevo a mi comunidad, como hacía se los llevaba por ahí cerca de de Quillabamba. Tenía un sitio donde él les hacía hacer sus trips y todas esas sus iniciaciones a los gringos por una cantidad de dólares, que era su aine. Bueno, este compadre, ¿sabes cómo terminó? Con una cirrosis terrible. Y murió hace muchos años, y a mí me dejó, pero en el aire, porque yo decía, pero si este sacerdote, si manejaba esto, ¿qué pasó? Si era buena gente, mira. Y es porque tienes como los samsaras, como dicen los hindúes, tienes las cicatrices, todas las huellas y todo ese backup que no has solucionado de otras vidas, ¿no? Entonces hay que estar muy puesto ahí si quieres tomarla muchas veces, porque por eso decían los huitotos y otros maestros, y lo decía también Kenko Harawi, ese maestro que no sé si sigue habido, que quiero mucho en Perú, que lo quiero mucho, me dio mucho de su enseñanza. Ese maestro decía, tú puedes tomar una vez o dos veces, nada más. Decía, después tu vida, tú tienes que afrontarla con esa experiencia, ¿no?
Y no estoy hablando de los jeros, ¿sabes? Para que sepan que hay otras raciones ahí que tienen mucha sabiduría y muchas. No, sí, y eso justo te iba a decir porque, o sea, hay pueblos, hay un libro que se llama La Serpiente Cósmica, ¿no? Muy famoso, que habla de la ayahuasca, ¿no? En este libro te explican mucho sobre los pueblos que toman la ayahuasca, pero es como una especie de desafío para un niño o adolescente que se va a volver hombre, ¿no? El tomar la ayahuasca no es solo tomarla, sino es hacer la casa donde va a vivir ese tiempo que va a ser la ayahuasca, es cortar la planta de tal o cual forma. Entonces es toda una iniciación. Y para ellos equivale a algo, ¿no? Pero llevarlo eso a nuestro mundo, ya nosotros como occidentales prácticamente, una persona que trabaja en un banco, una persona que trabaja en un, no sé, en lo que sea, y de pronto se nos ofrece hacer la ayahuasca y comprarla en el mercado ya hecha y tomarla el fin de semana, y con eso ya somos maestros. Entonces es como que se está desnaturalizando esto, así como las iniciaciones que te conté que hay de algunos maestros, ¿no? Que te cobran dinero, montos y ya eres maestro, ¿no? Te inicia. Entonces, yo lo veo como, no sé si me entienden la idea, ¿no? Una cosa es hacer el proceso y otra creer que por ir al mercado y comprar la planta y tomarla, ya estoy. Y ahí es donde está ese riesgo que sí, te creo luego, porque yo he visto muchos amigos que han empezado con una prueba de ayahuasca y luego y tengo una amiga que me dijo, ¿cuántas veces ya has tomado ayahuasca? Le digo, yo he tomado una vez, por ejemplo, luego yo he tomado una vez ayahuasca, ¿no? Y mi amiga que tomó conmigo la primera vez, después de un tiempo me la encontré y le dije, ¿cuántas tomas más has hecho? 88, me dijo. O sea, yo tomé una y mi amiga ya iba en la toma 88, Bueno, como que no llegaba a nada, porque seguía y seguía y seguía y estaba atrapada ahí, ¿no? No te digo que no. un drogadicto, no una drogadicción, pero sí como algo que ya no daba, ya no avanzaba, ¿no? Y ya como que no la llenaba, ¿no? Y tenía que meterse ayahuasca. A ver si No logramos. todos, no todas las personas tampoco, ¿no? Pero sería exagerar. Pero sí he visto ese caso de gente que empieza a depender. Claro, lo que pasa es que la planta, de acuerdo a nosotros, a nuestros viajes, hemos visto que se instala, o sea, la planta tiene entre 15 y 22 días que se instale en tu cuerpo y va a estar Ah, ahí. Porque después dicen, hay unos maestros que dicen que a los 20, 22 días te va y ya no va a haber efectos secundarios. Mentira. Esa planta se instala en la parte de tu intestino y ahí desova. Y si quieres se va y te quedan las semillitas. Pero si le gusta a tu cuerpo, porque todo depende también de la simbiosis de ese ser contigo, si encuentra, en vez de encontrar, por ejemplo, un cuarto de estar talado y encuentra pues una suite en tu casa, se queda, porque dice, este compadre tiene jale, tiene llegada a la gente le escucha, y por acá yo puedo expandirme. Y tú comienzas a hablar que la ayahuasca más, entonces él encuentra nuevos inquilinos, tiene más comidita, ¿entiendes? Entonces se queda ahí y poco a poco comienza a expandirse, pero en una primera instancia se instala en tu cuerpo, se instala en la parte del estómago y ahí comienza digamos, a dejar sus esporas. Ahora, dependiendo de cómo reaccione tu cuerpo, cómo eres tú, si te gusta tu energía o no, se va. O te puedo dejar, o se queda también durmiendo ahí. Ahora, cuando la planta sigue su proceso, le gustas tú como inquilino, ahí comienza ahí el proceso de parasitaje, que es el caso de tu amiga, de que lo toma 88 veces. La planta poco a poco comienza a desarrollarse energéticamente y tiene la forma astral de una serpiente y se te comienza a enrollar por todo el cuerpo, ¿no? Te sube por la nuca y finalmente te muestra acá pues una tremenda serpiente y cada vez se alimenta más de ti y tú te vuelves un mensajero. O sea, es como que la planta toma un inquilino y toma la posesión tuya. Entonces tú crees que eres tú, que espiritualmente necesitas esto no eres tú. Ya la planta ha tomado posesión de ti y tú estás haciendo lo que la planta quiere y has perdido tu voluntad. ¿Entiendes? Ese es uno. Por eso es que se dan esos casos como a las amigas de los 9 años y esta que tomó 88 veces, que ojalá estén bien. Pero mira, lo peor de todo es que nosotros vimos a muchos maestros que preparaban el ayahuasca. Entonces, ya. y esto va a ser para ti, es súper feo, súper pesado, pero quiero que lo sepan.
quiero que lo sepan porque esto es importantísimo. Yo he visto maestros porque nosotros vimos que había gente que tenía, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, había un chico así que cuando iba a hacer, no conmigo, pero yo veía que iba y orinaba en el temazcal, ¿no? O sea, digamos donde hacían los temazcal, los orinaba y yo decía, ¿qué le pasa? Me contaban y yo decía, está amarrando gente. Porque si tú vas a un sitio sagrado y lo orinas, es como el perro que toma posesión de eso. Entonces la gente, tú vas, te metes ahí y ya estás influido por la energía de él. Entonces este ser que tenía un cuerpo astral súper raro, eso te digo, no era ni humano, era una mezcla. Esta persona lo que hacía, echaba sus desechos en el ayahuasca que él preparaba, porque él preparaba mezclas de changá, ayahuasca, les ponía ruda, hacía un experimentador de plantas terribles y se las daba a sus discípulos, ¿no? O sea, no eran discípulos, sino que era gente que decía, yo quiero comprar la ayahuasca de fulanito, o sepárame un viaje para este fin de semana. Entonces él tenía, y cada 15 días eso. ¿Y qué pasa? Él con sus desechos, sea, digamos, la parte de escupir en el ayahuasca, o simplemente me masturbo, como hacía él en el ayahuasca, y perdonen que se los diga, Dios mío. ¿Qué pasa? Pues tú te tomas eso y te estás amarrando a la planta y a otro ser astralmente. Tú sabes lo que te estás metiendo al meterte todo eso en el cuerpo, hermano. Te estás metiendo la posesión de un ser y la posesión de la planta que trabajan juntos, porque el otro es la planta encarnada. Entonces, muchachos, muchachas, ¿en qué se están metiendo ustedes? Esos seres entran, se depositan en el caso de la ayahuasca ahí, y de ahí comienza a crecer conforme tú pierdes tu voluntad, te va comiendo todo y se instala y finalmente tú eres una ayahuasca, una serpientaza, y después comienza a tomar posesión de toda tu casa. Así es increíble, energéticamente ya todo es ayahuasca y todo eso. Eso es lo que les digo, ustedes quieren ser libres, libérense por sí solos, entren dentro del corazón, no sigan personas, sigan a su nahual, sigan a su corazón. Pero bueno, eso era lo que te quería contar, una de las cosas especiales, ¿no? Hay otras plantas, por ejemplo el changá que se fuma, que es un híbrido creo que de la ayahuasca y de otra planta más. Esa se instala, por ejemplo, no es como la ayahuasca que se instala en el vientre. Esta se instala acá en la parte superior del cuerpo, ¿no? Se instala en la parte de tórax, de los omóplatos, y después se presenta como una serpiente de 3 cabezas. Entonces la gente se alucina. Fumas tu changá y es una serpiente y dice, ya lo logré, ya tengo visión astral. Es el ser que te está mostrando. Después tomas otra vez o lo fumas y vas a ver una visión con tu madre, y esto es decir, me estoy sanando. Tienes una visión en tu vientre materno, que estás con tu mamá y dices, ay, me estoy sanando, mira que esta planta sanadora. No, lo que pasa es que la planta se está instalando en tu cuerpo, en tu vientre, y te está generando y sacando todas las memorias que tenías ahí. ¿Entiendes? Así es. Tomas el San Pedro, ¿qué forma tiene? El San Pedro tiene una forma así de taruca, es como las tarucas, cuando tú lo ves, así, pero cuando tú lo dices, comienzas ya a consumirlo, el San Pedro entra y es con una medusa. Se ve instalando y finalmente cuando lo tomas mucho, se ve instalando en la parte del cuerpo, que es todo los lóbulos de ayer, la parte de acá atrás. Ya. Lóbulo izquierdo y derecho, y comienzas a volverte una persona con una mente abstracta y te va generando y te va absorbiendo toda la energía física y psíquica de esa parte, ¿no? Entonces las personas comienzan a perder memoria, a tener procesos así, o sea, depende de dónde la planta se vaya quedando, se va instalando y ahí comienza también el parasitaje, de qué forma va a ser. La marihuana, por ejemplo, se instala cuando tú la fumas. Y perdónenme, hermanos, o sea que yo sé que esto duele un montón. A lo Bob Marley, a ver. ¿Ah? A lo Bob Marley, a ver. Yo soy un marihuanero, hermano, y mi sueño cuando era joven, 13 años, era tener pues una habitación llena de plantas, ¿no? De weed, de marimba. Ya.
la cosa es para que te des cuenta cómo fui yo a los 20 años. O sea, por eso yo conozco mucho a la gente. Pero fíjate, esa planta se te instala en el sexo, por eso que el sexo con marihuana es cosa terrible, o sea, va combinado, ¿no? Porque se va instalando y te va moviendo memorias ahí y la pasas, pero requete bien. Y la otra es que poco a poco se va instalando, pero en la zona del plexo, entre el plexo y el sexo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, o sea, tu vida sexual es cosa seria, ¿no? Y lo otro también es que no chambeas ni haces nada, porque en el plexo está tu voluntad. Entonces, si no tienes la marihuana, o sea, cuando estás bajo los efectos de la marihuana, espera, te voy a prender este inciencito. Cuando estás bajo los efectos de la marihuana, no te da ganas de trabajar, eres como que... Y eso me pasaba a mí mucho cuando era joven. Decía, mañana me voy a levantar temprano, me voy a la universidad, me pongo al día en todos mis trabajos, y ahí en la tarde me voy a hacer deporte y hacer una dietecita y fumar la marihuana en la mañana. No, ya no voy a la universidad. Ah, ¿qué deporte ni deporte? No, no hacía nada, ¿entiendes? Te quiebra completamente la voluntad. ¿Qué te parece, hermano? Wow, Entonces, muy serio. se instala en esa parte de ahí, después vienen problemas, digamos, con las partes sexuales, porque se van como que cristalizando en esas partes del cuerpo y ya te generan problemas. ¿Por qué? Porque ahora les voy a contar un poquito más en qué consiste el trabajo del Nahual. Nosotros hemos entrado dentro del cuerpo y hemos descubierto varios tipos como de autorrutas en donde se desplaza la energía. Entonces hay 3 tipos de autorrutas y una de estas autorrutas es creada por estos seres. Cuando comienzan a vivir ya en tu cuerpo y se instalan, comienzan a crear sus propias rutas porque hay seres que los ayudan, porque nosotros venimos ya parasitados desde que nacemos, desde que venimos de las estrellas con los nahuales. Ya venimos como con microchips en el cuerpo que nos van haciendo reaccionar como autómatas. Ya hemos hecho una pequeña pausa, amigos, pero ya estamos de nuevo aquí en el programa con Lobo Blanco y nos está explicando un poco del Nahual, lo que se te había revelado de esto, ¿no? Y pues el Nahual es una fuente inagotable, hermano. Cuando yo sentí hace muchos años que yo comencé esta cosa acá, ya existía en Norteamérica. Cuando me vino esta inspiración, hermano, no pensaba que iba a terminar en un viaje interno de esta manera. Yo pensaba que era encontrar tu animal de poder, en este caso a mi lobo, pero nunca pensé que iba a entrar en estos viajes así como fuera del planeta y dentro del planeta y descubrir cosas que no podía ver, ¿no? Y de ahí me metí a las sanaciones, que fue cosa que realmente, mira, yo soy sanador, pero no me gusta sanar, pero tuve que hacerlo para lograr cosas dentro de mí, es como que tienes ese kinaku, eso le llaman kinaku, son como tesoros que tú tienes escondidos dentro de tu cuerpo energético y que cuando pasas por ciertos lugares, digamos en Perú hay muchos de esos, en la montaña se te activan y tú puedes recuperar esos tesoros, ¿no? Entonces, esos kinabus que yo logré obtener me permitieron ver que mi camino estaba por la sanación, que a pesar de que yo no era mucho de sanar, realizando sanaciones, mira cómo hemos logrado esto, ¿no? Primero viendo tu animal de poder o de amor, que es lo mismo, es el corazón puro, que es tu Nahual, de ahí participando y trabajando en sanaciones, meditaciones y todo eso en forma independiente. Y ahora ya un trabajo crucial entre las personas más comprometidas, que trabajamos la parte interna en pequeñas células. Y fue interesante ver esto porque nos tocó sanar a muchas personas y vimos que eran tragedias que las que llevaban a nosotros, ¿no? Personas que tenían, por ejemplo, brujerías, montones de brujerías adentro, tenían restos de plantas y compromisos con plantas y encima pues venían con sus problemas, ¿no? Porque imagínate, y eso quiero que esté claro, que una persona, por ejemplo, por decir, ¿no? Esto a veces la gente no lo comprende, ¿no? Que si tú tienes personas adictas en tu familia, esa semilla está pendiente en toda tu familia. Entonces la adicción del abuelo
si no se ha solucionado porque era adicto y nunca logró entender por qué fue adicto y se liberó de eso, esa persona en el árbol familiar eso se hereda. Entonces tú llegas con cosas que tú no tienes nada que ver, pero las tienes ahí porque son parte de tu relación con esos seres, ¿no? Con relaciones sanguíneas. Es como que te trae las memorias y ahí te traen las plantas también con las que estuviste, las adicciones que tuviste, te vienen también las brujerías o las cosas que te hicieron o que tú hiciste en otras vidas, porque a mí me toca, por ejemplo, ver casos de nahuales que son atacados y logran liberarse de eso porque se dan cuenta de que son objeto de ataque en esta vida, de actos brujos, maldiciones, iniquidades, porque ellos en otras vidas hicieron mal uso de esa energía, ¿no? Es como decir, o sea, y eso me pasó también con algunos nahualitos de Arequipa. Había un muchacho, me acuerdo, que le gustaba hacer pruebas, ¿no? Entonces pasaba un hermano, una vez escuchó que había que dar energía, pero lo escuchó al revés. Y dijo, yo como puedo dar, puedo quitarle. Entonces pasó su hermano y le chupó la energía, el hermano se desmayó. Entonces dijo, mira qué bien, yo puedo robarme la energía de todo el mundo. Entonces ese es un principio de brujería, no es ayudar al otro, sino quitarle. Y te envicias en esa práctica y todo eso con el tiempo se desvirtúa. Y si no lo corriges en tu vida, eso te toma, porque para hacer ese tipo de trabajos muchas veces ves entidades que te ayudan a hacer. Entonces es una mezcla también, la sanación de trabajo para sacar brujerías, plantas y todo eso. Y es por eso que nosotros entramos en este mundo de las plantas maestras. Oye, a propósito, eso quería hacer una pequeña propaganda. Este próximo fin de semana tenemos un taller de sanaciones chamánicas ahí en online. Disculpa que te corte, pero por si acaso les interesa, es el 15 y 16 de junio. Damos también un diploma de asistencia y todo eso para el que esté interesado, ¿no? Puede conectar. Al final les doy mis mails o les doy mis direcciones para no interrumpir esto. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo y que tiene mucha relación con esto. Ese fue el principio de encontrar lo que te estoy contando a ti, ¿no? Las experiencias que tuvimos con ciertas plantas maestras, unas más amigables, como el peyote, que es puro amor, y se te instala por el corazón y te va creando una maleza, pero no en el corazón, sino alrededor, en el pericardio, ¿no? Y hay otras que son un poco más duras, como es el San Pedro, ¿no? Otras que son muy placenteras, como la marihuana, y otras que son ya de tipo menos simpático, como la hierba, la hierba esa de las brujas, la tura, ¿no? Lo que le llaman acá el toloache. Toloache. Claro, que es usado así, pero malamente, para matar y dejar en brujos. O sea, acá dicen que cuando tu marido se pone a mirar a otra mujer, le das toloache. Y ya se queda babeando por ti toda la vida, porque lo dejas en estado medio catatónico. Así que comienza a poner para medio imbécil. Y el que eso es que te ataca, pues, la parte de acá, la parte del cuello y de tu sistema nervioso. Comienza a afectarte y comienzas a perder, a tener visiones y a perder mucho de lo que tú eres tú en el sistema nervioso. Son diferentes consecuencias, hermano. Sí, justo eso te iba a preguntar. ¿Y habrá algún riesgo ya físico? O sea, por ejemplo, no sé, qué sé yo, algún exceso de consumo de una de estas plantas te puede producir, qué sé yo, alguna enfermedad física o te va llevando a otra cosa, o la muerte o algo. Y yo te dije, es el caso de ese hermano mío, sí, ese maestro que murió tempranamente caramba. Por ¿cómo se llama? Cirrosis hepática, ¿no? Porque date cuenta, todas estas plantas, y depende con qué órgano vengas tú débil en esta vida. Y eso, por ejemplo, con tu vista astral, tú puedes determinar a la persona de qué está enferma rápido. Pero, por ejemplo, tú ves que una persona está enferma o viene con el hígado débil, esa persona, por ejemplo, no debe meterse al consumo de plantas maestras, porque ahí es donde se van a cristalizar la mayor parte de plantas, porque lo que filtra todas esas sustancias es el hígado. O sea, cualquier
sustancia, cualquier, sí, es filtrada, colada por el hígado y ahí se te queda. Y si tú tienes el hígado débil, olvídate, por los riñones también. Entonces tienes que tener cuidado cuando te pones eso, ¿no? En general yo tendría cuidado por todo, porque después de lo que vi que hacían en Estados Unidos en mezclar su semen con las plantas y su saliva, meterme yo encima de la mara de una persona. Claro, hay que ver eso, ¿no? Tienes razón. No, y también, bueno, yo a veces veo de todo, ¿no? Veo algunos canales, incluso ahora estoy viendo exorcismos, ¿no? Exorcismos de los padres, porque ahora los padres han vuelto youtubers, ¿no? Entonces hay bastantes padres exorcistas, voz del Vaticano, y ellos cuentan, por ejemplo, algo que me ha sorprendido. Y bueno, te lo pregunto por luego, porque también tú como eres un maestro sabes, ¿no? Este padre hablaba de los riesgos incluso del mindfulness, de la yoga y de la meditación, porque dice que a través de... Ojo, no comparto yo exactamente esto, ¿no? Pero el maestro decía de que a veces al estar en este tipo de terapias de meditación con estos maestros, lograban vaciar la mente en un punto tan intenso, la mente puede estar tan vacía, que rápidamente era captada por un demonio, ¿no? Y entraban en posesión. Pero no solamente por la posesión demoníaca, sino por gente que, así lo decía el padre, que se le secó el corazón. Eso me pareció interesante. ¿Cómo es esto? Que hay gente que ya no podía amar, gente que ya no podía sentir, que ya no podía llorar, que se les había muerto un sentimiento porque esas meditaciones, que son reprogramaciones mentales tan fuertes, pues les habían bloqueado algo, ¿no? Y bueno, ellos con los padres, pues no, con la oración y todo eso, lograban como que devolverlos, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de este tipo de también de otras prácticas que pueden... A ver. Eso es importante, pero lo que voy a decir también te va a poner los pelos de cabeza. A ver. O sea, te va a poner con los pelos parados. Mira, yo producto de todas las cosas que estoy haciendo, que estamos haciendo los nahuales, hemos descubierto que ellos toman, por decir, posesión, o sea, por ejemplo, que Los Ángeles, ya estoy hablando de una cosa, ahí va para los de arriba, por los de abajo también hay para todos. Ya, te entiendo. Ya, a ver, me has hablado de curas, ahora te voy a decir cómo trabajan estos señores. Ya. Digamos que tú eres una persona bien intencionada, tu familia una persona muy católica y todo eso, entonces tienes mucha afición a los santos, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Cobre, la que tú quieras, ¿no? Y entonces, como también tienes esa tendencia tan mística, se te comienzan a aparecer en sueños los arcángeles, ¿no? Entonces, ya te comienza y te dicen, oye, ¿quieres formar parte de mi hueste angélica? Y tú dices pues, que San Miguel se te presenta tremenda energía ahí, que son proyecciones, pero igual ellos las hacen, ¿no? Proyecciones hechas desde naves acá encima. Entonces te proponen eso, y tú quedas anonadado y dices, sí. Entonces ya viene él y te lleva como parte de las huestes y te vistes con tu uniforme y tu espada y todo eso. Vamos a luchar contra los demonios y vamos a cuchillar este demonio, y ahí está el lobo blanco echado un día y te caen como moscas así un montón, y tú no has hecho nada, pero sí has hecho algo. Has comenzado a darle luz a la gente de cómo funciona esto, y otro día de repente esa misma entidad, ese mismo ser angélico se te presenta y te dice, mira, vas a matar esta paloma y vas a hacer con la sangre un conjuro para esta cosa. Y resulta que el pseudo cristiano poco a poco es convencido por esas entidades para hacer actos de magia, que pueden ser actos de magia negra, pero dirigidos por inteligencias angélicas, entre comillas. Y tú eres parte de ese sistema angélico. Entonces hay una lucha de ellos por destruir a todas las personas que son diferentes. Por ejemplo, estos maestros de mindfulness y todo eso que hacen, te llevan muchas veces acá a la pineal. Entonces en la pineal tú te concentras, y si llegas a buenos grados de abstracción, que yo hice Kundalini también, ya ves, tienes tu visión y vas a ver a una deidad, que es la deidad que está puesta ahí para
tomar a todos los que llegan a ese lado y meterlos al bolsillo. Entonces de ahí la deidad se te va a aparecer y tú te vas a volver un guerrero de esa deidad, ¿entiendes? Entonces ese no es buen negocio para el cura porque se le fueron clientes para la otra tienda. Eso es un... ya no sienten todo eso, que puede ser porque acá, por ejemplo, tú te vuelves insensible, eres pura visión, todo eso, y te olvidas mucho del corazón. Ese es el problema de trabajar en el tercer ojo, Claro. que vas dejando el corazón. Y en eso tiene razón, pero lo que no te dice es que ellos también hacen prácticas oscuras y atacan a los otros lados de igual forma durante las noches. Entonces es una guerra entre el bien y el mal, porque está o por curas y no curas y gente que trabaja, por ejemplo, el umbán, la santería, el palo mayombe. ¿Te das cuenta? Todos ellos, santería, todos ellos trabajan en lo mismo, pero de otra forma, porque los de abajo se sirven matando animales para generar más poder, y los de arriba inducen a sus huestes angélicas a hacer lo mismo, pero en nombre de Dios. Y tú me dirás, pero eso no es cierto. Sí, porque había en la Biblia, acuérdate que había uno que conversaba con Dios y Dios le dijo, ahora vas a sacrificar a tu hijo por amor a mí. Y el tipo le iba a cortar el cuello a su hijo o le iba a sacrificar. Eso es conocido en la Biblia. Claro, magia roja. Igual Caín y Abel, ¿no? A Caín que llevaba... Cayendo exactamente en lo mismo que hacían los adoradores de Baal que seguían al... Pobre Caín llevaba sus ramitas. No, yo quería cordero, ¿no? Quería cordero, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, Pobre Caín. Él iba a sacrificar Job, iba a sacrificar a su hijo, porque iba a ser un sacrificio súper potente, pues con la sangre humana más fuerte que la de una vaca, pero estaban en la misma frecuencia, para que te des cuenta cómo es esto, ¿no? O sea, es lo mismo. Es un mundo descarnado donde todos trabajan para esclavizar a todo, ¿no? Y lo único que digo es que el Nahual es la opción porque es lo único. Es como que de pronto hemos entrado a una dimensión donde ya no hay bien y mal, como que los ves así y vas viendo que hay un camino en el medio, pero tienes que entrar en tu corazón para eso. Y eso es lo penoso, pues uno tiene que ver estas cosas, decir las cosas como son, ¿no? No, pero hay que hacerlo, Lobo. Y bueno, muy interesante el tema que nos has traído. Espero que puedas seguir viniendo a contarnos más de estos temas polémicos, siempre, ¿no? En la otra vereda. Y cuéntanos un poco sobre entonces estos cursos, talleres que estás dando para los que estén interesados. Ahora sí, por favor, bríndanos. Gracias. Por favor, sí. Gracias, Rafa, tan amable. Fíjate, estos cursos son online. Son los días 15 y 16 de junio, ¿no? Online, y para conectarme tienen que escribirme al WhatsApp más 54 911 3650 3650 0192, o sea, 54 911 3650 0192. Me contactan a ese WhatsApp, encantado de servirlos. Esto tiene un valor porque vas a entrar en estas artes del Nahual Sanador, y si después quieres, puedes integrarte poco a poco a las células según como sea tu cambio de vida. Y lo bueno es que se te va a dar un certificado y vas a poder comenzar a sanar a tu familia, a tus seres queridos, y por qué no, si tienes el talento, hacerlo con otras personas. Claro, y de las adicciones a las plantas y todo, ¿no? Porque todo tiene pues su límite, su dosis, y tal vez estamos muy metidos en algo, entonces sería bueno salir, siempre ser lo menos, ¿no? O sea, meternos lo menos posible al cuerpo, ¿no? Más al corazón, como tú dices. Y te cuento que hablando de eso, voy a Colombia, la primera semana. La segunda semana me voy a Bogotá, pero la cosa es que ahí pues son expertos los hermanos colombianos. Han descubierto en hacer híbridos entre la planta maestra y sus deidades, y hacen trabajos conjuntos de magia negra. Sí, o sea, el ser humano es una cosa increíble, cómo ha podido fusionar una cosa con otra. Pero ahí están, ¿no? O sea, por ejemplo, ese es para contarte una anécdota ahora que me decías qué actividades tengo. Y tengo una iniciación nahual, que esta les puede interesar,
porque es el principio de toda esta sabiduría, que comienza el 23, son 3 fechas, 23, 30 de junio, ya próxima, y el 7 de julio, ¿no? Estas se dan todos los domingos. Generalmente la hora es de 9 de México, 10 horas de Perú. Son 3 horas. Comienzan las 10, eso se dura hasta la 1, o si es en México hasta las 12. Y ahí vamos a hacer y vamos a trabajar profundamente el Nahual para que conozcas tu Espíritu Santo. Porque esto que nosotros trabajamos en Nahual es tu Espíritu Santo. O sea, ya antes al comienzo me daba cosa no decirle el Espíritu Santo, pero ya he aceptado esa vida. Me gusta la vida en el Espíritu Santo. Y si eso es, bueno, pues me tocó vivir eso y me tocó divulgar un poco ese conocimiento que dice uno hoy que aburrido, pero no es nada aburrido. Es muy aventurero, también tiene sus riesgos, pero también tiene muchos beneficios. Esto el 15, el 16, 23 y 30. Igual el WhatsApp es el más 54 911 3650 0192. Y si no, escríbanme a mi mail Lobo Blanco Huaynapacha, todo así seguidito, Lobo Blanco, chiquito, Huayna con WAYNA, Huaynapacha, @gmail.com. Ahí los que quieran inscribirse, encantados de servirles, ¿no? Claro, Lobo. Y bueno, que yo también decirles a los amigos que tampoco se trata de condenar a nadie, ¿no? Que ha estado en alguna técnica, en alguna situación, en algún consumo de planta maestra, que es algo, yo pienso en su momento positivo, como para hacerlo una vez, descubrir, pero nunca es bueno, ¿no? Quedarse, una cosa es celebrar con una copita en un cumpleaños y otra volverte alcohólico, ¿no? Entonces son como niveles, ¿no? Y para todas las personas que quieran pues darse una oportunidad de salir de eso, ¿no? De pronto estás atorado, ahí ya no hay más. Entonces esta es una buena opción de seguir tus charlas, por lo menos, ¿no? Darte la oportunidad de ver el otro lado y a ver si te gusta, ¿no? A tu amiga de las 80 veces. Sí. Interesante. Ya lo superó al maestro, sí, porque el maestro ya no hacía ya ayahuasca, el maestro. O sea, ese maestro de ayahuasca no tomaba ya. Porque ya él decía, yo ya paro en ayahuasca, así decía el maestro, entonces yo ya no tomo. Entonces ya no tomaba, pues. Es así, pero si tú ves, por ejemplo, cuando ellos mueren, ellos van a la luna, porque cuando uno... A la luna. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando nosotros morimos, hay 3 bases, no son planetas. Bases. La base es esta tierra que es plana, aunque no les guste a todos, ahí está. Es plana, es como una bóveda. Y los seres que han muerto van unos a la luna, otros al sol, otros se quedan en esta tierra y hay unos que rompen el árbol y siguen su camino hacia las estrellas, que son los nahuales. Por eso es que yo veo todo y puedo decirlo, porque ya vi todo, ¿no? Entonces tampoco no me da nada decir lo que veo, pero la cosa es que, por ejemplo, los de plantas lunares, changá, los honguitos, ayahuasca, todos esos maestros o gente que consume eso se pega tanto a la deidad que al final esa deidad, esa planta te absorbe cuando mueres y te lleva a la luna. Y en la luna ellos se especializan en difundir la planta, en crear nuevos híbridos con planta, como así este muchacho en Estados Unidos, que era bravo, el que te decía que se me ha... Y luego reencarnan, digamos, al servicio de la planta y al... En ese caso, si tú ves su cuerpo astral y, por ejemplo, la persona no tenía un cuerpo astral normal, tenía como penes acá que le colgaban del cuello, ¿no? Con eso él daba como que de lactar a la gente. O sea, estaba en esa fase. Era una persona bastante especial. Ese, por ejemplo, era una reencarnación de esos trabajos que van a la luna, se perfeccionan y vienen a difundir acá las plantas maestras o a crear como él estaba haciendo ya en vida. Oye, wow. No, me suena bastante porque, bueno, de repente tú no lo has visto, pero hay una serie del creador de Los Simpsons que se llama Futurama. Y hay un capítulo donde conocen a Dios. No sé si lo viste. No, nunca veo eso. No, y en este capítulo, es una película que ya sacan los creadores después de Futurama, esta serie, y este Dios se había expandido por el universo, pero de lo que, o sea, el órgano con el que estaba atado ese Dios en todo el universo era precisamente su órgano sexual, ¿no? Y es muy parecido a eso de lo que tú me cuentas,
exactamente esto, como que te hacían entender que Dios nos tenía atrapados por como que estábamos dependiendo de él. Bueno, tendrían que verlo, ¿no? Si de repente los que han visto la Pero serie, esto es un poco, entienden. vos sabes lo que dices, me suena mucho a lo Interesante. que vemos nosotros. Yo no Claro, sabía. esa visión que tú me has contado, esa la han graficado, porque tú veías cómo a todos los atravesaba con ese órgano, a cada persona en el universo, ¿no? Entonces estabas unido a ese extraterrestre, pero por sus órganos sexuales, estábamos atrapados, ¿no? Y te gustaba mucho porque era muy placentero estar ahí con él, ¿no? Con ese Dios. Claro, Claro, te da lo que pasa es sexualidad, te que, da... lo que pasa es que después se te implanta ese Dios y pierdes tu esencia. Hay unos Ajá. así, está en la luna y otros que son los seguidores o consumidores de San Pedro, del peyote. El peyote es muy interesante, se te sitúa aquí en el pecho y es una planta amorosísima. Así, tú dices, qué lindo. Pero después te das cuenta porque se muestra como un venado. Por eso es que los seguidores mayas, mexicas, dicen, mi animal es el venado, pues porque son consumidores de peyote. Allá. Pero ese ser en su verdadera forma es como una medusa. Se te enrolla ahí alrededor del corazón y se te enrolla en esta parte del pecho y también de la nuca, ¿no? Entonces, conforme pasan los años, comienzas a tener problemas en toda esa parte del cuerpo. Porque el ser necesita energía, pues si tú ya no tienes para dárselo, se la come contigo, pues total, te mueres y va a otro cuerpo. Bueno, así que, sí, bueno, esos seguidores del sol, con sus esencias, trabajan allí, en el sol. Y esto no es que yo me lo haya inventado, sino que lo hemos visto y confirma lo que ellos vieron con la muerte. La muerte, por ejemplo, en las creencias de la muerte, que es Mitri, creo que es así, o Temitri. Bueno, la cosa es que en esas teorías, en los estudios que hacen acá los místicos mexicas, entran en eso, pero ellos no lo saben, no ven el total, sino que son como tú. Voy a hacer temazcal o como yo, me voy a tomar una plantita, ¿no? O sea, ven el momento, pero no saben el enjambre que se están metiendo. Entonces eso le pasa lo mismo, van al sol y son recreadores de nuevas especies y se hunden y se funden a esa entidad, ¿no? Pero claro, hacen agradecer a la entidad, pero tú personalmente eres más fuerte que esa entidad, pero pasas una vía más y continúa tu vida, ¿no? Wow. Por eso les recomiendo encuentren su Espíritu Santo, su Nahual, para que ustedes puedan emprender su propio vuelo. Muy bien, otro día ya hablamos más profundamente del Nahual, porque de repente hay gente que recién te está entendiendo, escuchando, pero también pueden ir a tu canal de YouTube o ver las otras entrevistas que hemos grabado. ¿Cuál es tu canal de YouTube, Lobo? Es Lobo Blanco Huayna Pacha, Ya. igual, pero separado Lobo Blanco Huayna Pacha. Está en YouTube y próximamente voy a animarme y voy a sacar mi red social como tú. Ya me animé después de 15 años y voy a poner mis cosas ahí porque ya me han hackeado de Facebook. Porque había gente que me decía, ¿por qué no reconoces a Jesucristo, tu único padre, tu único hijo? Me comenzaron a atacar y me llovieron un montón de quejas y me cerraron la página. Y me decía, pero yo no, ¿qué tengo que ver? No, que haces daño a la comunidad. Eso, o sea, por eso te digo, esto tiene beneficios y también sus sinsabores. ¿Mm? Caramba, Lobo, pero bueno. Ya vas llegando. De todas maneras siempre... Y en Instagram estoy como Lobo Blanco, el Nahual Camasca. Ahí tengo más ya seguidores, está. como 11,000. Está. Perfecto, está en buen número. Es No. Lobo Blanco, Nahual con G, Camasca con Camasca. Ahí me encuentro, tengo como 11,000, 10,000 seguidores. Sí, pásanos Ahí por el WhatsApp, pásame tus redes, lo ponemos acá como links en la entrevista para los que quieran seguirte por ahí. Ya, espero, hermano, que no haya despertado algunos rabiosos esta tarde, rabiosas. En todo caso, 1000 perdones para todos ellos, lo siento mucho. Yo he sido con ustedes, hermanos, así que en algún momento te das cuenta que también tienes que pasar por esto. Uy, claro que sí. Voy a cerramos, Loguito. Sí, perfecto, por favor, gracias. Ok.